Vamos ahora justamente a definir dos convenciones. La convención uno, ¿alguien me ayuda leyendo para no sentirme solo? ¿Qué quiere decir el primer párrafo de la diapositiva? Entonces, la convención uno habla acerca de utilizar justamente en el estado estándar y en una mezcla, considerar al estado, a esta especie I como un estado puro en el estado estándar, ¿no? Entonces, al considerar esto en estado estándar, en el intervalo de temperatura y presión en una solución, ¿sí? Vamos a tener por separado cada una de estas contribuciones como sustancia pura. Y esta convención la vamos a tener como la convención simétrica. Y aquí es donde claramente definimos si la fracción mol de esa especie I tiende a 1, ¿verdad? Y además que en el estado estándar, este estado estándar que estamos definiendo en la parte de abajo es igual al final, ¿sí? Prácticamente lo que estamos diciendo es que el coeficiente de actividad tiende a 1, ¿no? Entonces, la convención no nos dice que la fracción mol de la especie tiende a 1, por lo tanto, el coeficiente de actividad tenderá a 1 siempre y cuando esto se lleve a cabo a estado estándar, ¿verdad? Exacto, entonces nosotros vamos a utilizar la convención 2, donde al solvente lo vamos a tener como el que está en mayor cantidad, ¿verdad? Y los demás componentes van a estar asociados a ese solvente. Entonces estamos formando una mezcla en donde el soluto serán las especies, las demás especies, y tendremos un solvente al cual lo trataremos como el todo. Ahora, con base en esto, lo que estamos diciendo es que justamente si la fracción mol de ese solvente tiende a 1, solamente la fracción mol del solvente tiende a 1, entonces el coeficiente de actividad tenderá a 1 también. Pero además, si esa fracción mol tiende a 1, la fracción mol de las especies que están en solución, el coeficiente de actividad de esas especies que están en solución tenderán a 1. Entonces aquí ya estamos tocando un poquito lo que hizo Debye-Huckel con respecto a su a su propuesta de tratar soluciones en en soluciones electrolíticas a dilución infinita. Si la fracción mol del solvente, en este caso que puede ser el agua, tiende a 1, quiere decir que las otras especies están diluidas completamente, que su concentración tiende a 0, ¿verdad? Y que además el coeficiente de actividad de esas especies va a tender a 1. Por lo tanto, si la fracción mol del solvente tiende a 1, el coeficiente de actividad de, por ejemplo, en este caso que puede ser la disociación del agua en protones y en OHs, ese coeficiente de actividad de los protones o de los OHs tenderá a 1. Y en el caso del pH hay algo muy interesante porque el pH siempre lo hemos definido como el logaritmo natural. La mayoría de las veces lo he observado que siempre lo decimos como receta, concentración de los protones, pero claramente es la actividad del protón. Y si el solvente, que es el agua, está en mayor proporción comparado con los demás, la actividad de los protones tenderá al coeficiente de actividad de los protones por su concentración. Esta es la definición correcta. Pero como la fracción mol del solvente tiende a 1, entonces el coeficiente de actividad del protón tiende a 1 y nosotros solamente definimos que la actividad es igual a la concentración de los protones. Es lo único que nosotros hemos logrado definir cuando ya utilizamos esta ecuación para fines prácticas, ¿verdad? Pero debemos de entender que justamente el solvente está en mayor proporción y que los iones que se disocian por medio de la disociación del agua, que se transforma en protones y OHs, están en pequeñas proporciones. Entonces, en ese punto se cumple la ley incluso la ley de Kohlrausch, porque justamente a dilución infinita tengo la suma de esas contribuciones. Y ahí es donde ya todo toma sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar justamente a la definición del potencial químico de una solución diluida, ¿sí? Entonces, en el potencial de una solución diluida que no sea ideal, porque si es ideal, el coeficiente de actividad es 1 y entonces solamente tengo la fracción mol. Era lo que había dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces,
Si yo tomo esto así, voy a tener que el potencial químico es igual al potencial químico a estado estándar más RT por el logaritmo natural del coeficiente de actividad de la especie I por la fracción mol de la especie I. Y aquí estoy tomando en cuenta que el solvente va a ser A, ¿ok? Y que la concentración molar a estado estándar es 1 mol por kilogramo. Entonces, si la fracción mol del solvente atiende a 1, el coeficiente de actividad de la especie I tiende a 1, ¿ok? Entonces voy a utilizar la siguiente definición. La definición de molalidad no es más que el número de moles, ¿verdad?, del soluto entre kilogramos de solvente. Y aquí voy a utilizar moles entre moles del solvente por su peso molecular para pasarlo a kilogramos, ¿verdad? Entonces de aquí estoy convirtiendo a kilogramos. Pero lo voy a utilizar en la definición de moles, ¿no? Junto con la multiplicación del peso molecular. Si a la definición de molalidad la divido y la multiplico a su vez por el inverso de las moles totales, estoy tomando en cuenta las moles de las especies, de la especie I, que pueden ser diferentes, pueden ser A, B, C o D, ¿verdad? Y que además estoy tomando en cuenta el solvente A, ¿verdad? Entonces será moles totales en donde incluyo a todas las especies que están justamente en solución, ¿sí? Entonces, al hacer eso, como es el inverso, ahora puedo dividir moles de la especie I entre las moles totales y es la fracción mol, moles del solvente A entre las moles totales y la fracción mol del solvente por su peso molecular, y ahora podré despejar la fracción mol de la especie I, que será mole de la especie I, fracción mol del solvente, peso molecular del solvente. Y ahora, esta definición ya la puedo sustituir justamente aquí. Y entonces tendré lo que ya habíamos definido primero, fracción, coeficiente de actividad de la especie I, molalidad de la especie I, fracción mol del solvente, peso molecular del solvente, y meteré ahora la relación en estado estándar, concentración molar al estado estándar, para que todo esto sea adimensional, ¿verdad? Entonces, voy a separar solamente la contribución de aquí junto con esto y hasta acá, junto con la fracción mol, y el peso molecular me lo llevaré con la fracción mol a estado estándar. Y es lo que haré en la siguiente diapositiva. Como es un logaritmo natural de productos, pues prácticamente lo que tendré sería el logaritmo natural, sí, de cada una de ellas, pero en suma, ¿verdad? Por la propiedad de logaritmos. Entonces será RT por el logaritmo natural del peso molecular del solvente por la molalidad del estado estándar, ¿verdad? Más RT por lo que restaba del producto que tenía entre paréntesis. Y entonces esto de aquí ya me va a involucrar al solvente y ahora es justamente la convención 2, en donde estoy tomando ahora el solvente dentro de esta definición y ahora este potencial químico a estado estándar va a ser de la especie I, ¿verdad? Y ahora esto de acá será el coeficiente de actividad molar de la especie I, que será igual al coeficiente de actividad de la especie I por la fracción mol del solvente. Y entonces, haciendo esta definición, finalmente esta ecuación quedará escrita de la siguiente manera. Potencial químico a estado estándar, constante de los gases, temperatura y logaritmo natural de esta multiplicación, ¿verdad? Esto de aquí no es más que mi actividad, igual forma, pero ahora en concentración molar, y justamente esto de aquí vale 1, ¿verdad? Porque es 1 mol por kilogramo. Entonces se quedará justamente de esta manera, ¿no? No hay ningún problema. Pero si el solvente ahora lo defino como el agua, entonces puedo hacer el cambio de concentración molar a concentración molar, simplemente multiplicando por la densidad del agua y dividiéndola entre 1000 para cambiar de kilogramos a gramos, ¿no? Y entonces ahora sí, la actividad en términos de concentración será igual al coeficiente de actividad en términos de concentración de la especie I por esta relación de concentraciones, ¿verdad? Concentración de la especie I con respecto a la concentración a estado estándar. Y como la concentración al estado estándar también sigue siendo 1 mol por litro, entonces será justamente coeficiente de actividad molar de la especie I por su concentración. Y esto es justamente lo que había dicho yo anteriormente, que con respecto al pH, pues siempre decimos pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los protones.
Pero si la concentración de los protones es alta, es ahí en donde viene justamente una desviación de medir adecuadamente el pH, porque no estamos tomando en cuenta su coeficiente de actividad, que es una medida de alejarse de la idealidad, ¿verdad? Entonces, si el solvente está en mayor proporción, prácticamente este coeficiente de actividad tiende a 1 y ahí sí se cumple, ¿verdad? Que la actividad sea igual a la concentración. Entonces, de manera práctica, normalmente no metemos esa corrección, pero tratamos de hacer un estimado y justamente con los cálculos teóricos, pues podríamos hacer una corrección con respecto a la idealidad, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar ahora justamente en la disociación de una sal. La disociación de una sal, la disociación de una sal en estado sólido, vamos a partir que es estado sólido, se va a disociar, ¿verdad? En la especie M, en su estado de valencia, por su coeficiente estequiométrico, más la especie M con su estado de valencia, aquí me equivoqué, una disculpa, es X, con respecto a X, a su estado de valencia, ¿verdad? Con respecto a su coeficiente estequiométrico. Entonces, si yo quisiera pensar justamente en el nitrato de bario, el nitrato de bario se va a disociar de la siguiente forma, en bario 2 más iones nitrato negativo 2 veces, ¿verdad? Y si se dan cuenta, la suma de estos coeficientes estequiométricos por la carga, ¿sí? Va a ser uno igual, pero de sentido contrario, ¿verdad? De signo contrario, perdón. Entonces, es neutro. Se da la neutralidad en la reacción, ¿verdad? De este lado la carga es 0 y de este lado la carga total es 0, ¿verdad? Entonces, vamos a meter la ecuación de Gibbs-Duhem justamente con esa variación y decimos que la ecuación convencional sería menos S por dt más D por dP, ¿verdad? Aquí había una diferencial parcial con respecto a la temperatura y otra con respecto a la presión, ¿verdad? Y además estamos sumando también el término de las actividades de cada una de las especies. Entonces, aquí cabe mencionar que ahora sí yo voy a tener la especie catiónica y la especie aniónica, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, justamente yo expando la parte solamente del potencial químico y ahora me voy a quedar con el potencial químico del solvente y de los iones, ¿verdad? ¿Y cómo obtengo yo la concentración o los moles del catión y del anión? Pues me regreso tantito y digo, ok, de este lado, esto es en carga, ¿no? De este lado, aquí voy a tener una concentración del sulfato de bario. Esto lo hicimos con la ecuación de Debye-Huckel, ¿verdad? En donde la concentración, por ejemplo, del bario, 2 más, será igual a la concentración del nitrato de bario, ¿verdad? Están 1 a 1, claramente se observa por el coeficiente estequiométrico. Pero cuando yo observo la concentración del iones nitrato, este será 2 veces la concentración molar del nitrato de bario, ¿verdad? Porque aquí hay un coeficiente 2 y es multiplicar que es en moles, o concentración molar o concentración molal, por el número estequiométrico y luego dividirlo entre el número estequiométrico que tiene el del lado izquierdo. Y así puedo yo igualar estas dos, ¿verdad? Entonces, lo coloco de igual forma y ahora en lugar de poner justamente mol del catión y del anión, sustituyo con respecto a la especie. Y ahí justamente en donde sustituyo acá, ¿sí? En esta ecuación principal, y ahora voy a tener coeficiente estequiométrico por el potencial químico de la especie positiva, coeficiente estequiométrico por la especie negativa, y justamente aquí vendrá el número de moles de la especie I. ¿Sí? Y entonces, a presión y temperatura constante, vuelvo a caer en cuánto estoy intercambiando en un inicio que tengo 0 y después cuando hago la disociación de la sal, que va a formar iones y que eso también cumple, no simplemente una sal, puede cumplir también para el cloruro de el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, puede cumplir exactamente el mismo término y justamente voy a determinar ahora que el potencial químico
será igual a la variación de cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a las moles de la especie I, manteniendo la temperatura, la presión constante y las moles del solvente constante. ¿Sí? Entonces, aprovechando esto, nosotros podemos definir el potencial químico promedio. Y el potencial químico promedio, que es este de acá junto con este de acá, ¿sí? No es más que la suma total de los coeficientes estequiométricos del anión más el catión, ¿sí? Es esta suma multiplicada por el potencial químico que ahora va a tener este más menos, ¿no? Potencial químico medio. Y esto es igual a ¿qué? Al potencial químico del catión por su coeficiente estequiométrico, el del anión por su coeficiente estequiométrico. Y estamos definiendo justamente del lado derecho la suma total como la suma del coeficiente del catión con más la suma del coeficiente del... Entonces, podemos definir ahora el potencial químico del catión, ¿sí? Positivo, estado estándar de positivo, RT, logaritmo natural del coeficiente del positivo por su concentración molar del positivo. Luego vendrá el negativo, coeficiente de actividad del negativo por su concentración del negativo. Y si ahora aplico la sumatoria, que era lo que habíamos dicho mucho más atrás, del potencial químico, déjenme regresar un poco para que lo tengamos fresco. Acá está. Este de acá. ¿Sí? Voy a multiplicar el coeficiente estequiométrico por el potencial químico de cada uno de los iones. Y eso va a ser igual a la variación de cambio de la energía libre de Gibbs. En este caso no hay reacción, en este caso es una disociación. Entonces, con respecto al número de moles, ¿verdad? Entonces, regresando para acá. Sí, sí, la siguiente. Ok, regresando una vez acá. Entonces voy a tener aquí el BI, faltó, ¿verdad? Tendría que multiplicar primero esto, que sería por B más, tendría que multiplicar a todo por B más, ¿verdad? Y a este sería B menos y a todo esto por B menos. Entonces, expando la ecuación, ¿verdad? B más, o sea, el coeficiente estequiométrico del catión por su potencial químico estado estándar del catión, más el coeficiente estequiométrico del anión por su potencial químico del anión a estado estándar. Y aquí justamente RT por el logaritmo natural de cada uno, anión, a catión y anión, ¿verdad? Y si lo estoy multiplicando, lo puedo subir por propiedades de logaritmos y finalmente agrupar todo en uno solo. Vean lo siguiente. Primero agruparé esto, que es esto, y es justamente aquí una delta U. Ahí sí me faltó colocar esa delta U. Entonces será justamente coeficiente estequiométrico del catión, del anión, cada uno multiplicado por potencial químico del catión y del anión, y no es más que otra vez la ley de Hess, ¿verdad? Para especies que se disocian, ¿verdad? Y con respecto al coeficiente de actividad, esta será su definición, ¿sí? Pero como hemos dicho que este I será igual al coeficiente más menos multiplicado por B total, no lleva el B, no lleva el I, lleva el total, ¿sí? Entonces puedo tener coeficiente de actividad iónico medio más menos elevado a la suma de los coeficientes y desglosado por catión y anión será cada uno elevado por su coeficiente, ¿no? Ahora, ¿cómo podré determinar la concentración del anión y del catión? Pues es igual que la misma definición que vamos a decir. Coeficiente de actividad del catión, coeficiente de actividad del anión, multiplicando ahora por la concentración molar de la especie donde estoy formando, justamente, de donde estoy formando la solución, ¿verdad? Y donde estoy obteniendo ese electrolito, porque estamos formando un electrolito, ¿verdad? Entonces, de tal manera que ya teniendo esto, si yo defino primero que es B más elevado a su B más, porque sale de aquí, justamente, B más elevado a la B más, B menos elevado a la B menos, ¿verdad? A catión, anión, ¿sí? Y lo sustituyo justamente por estas dos definiciones, tendré esto,
y puedo saber cuál es la concentración molar iónica media elevada al coeficiente total, ¿verdad? Igual a qué? Al coeficiente del catión elevado a sí mismo, al coeficiente del anión elevado a sí mismo, y todo esto multiplicado por la concentración de la solución que estoy formando, ¿sí? Elevado a la suma de los coeficientes, ¿no? Entonces, con esto, yo puedo tener básicamente coeficiente, es actividad promedio en términos de los cationes y los aniones, ¿sí? Actividad iónica media, ¿verdad? Y por definición, coeficiente de actividad iónica media, concentración iónica media, actividad del catión, actividad del anión, vuelvo a caer en la misma definición, coeficiente de actividad del catión por su concentración, coeficiente de actividad del anión por su concentración. Y fíjense que esto nos va a servir justamente a la hora de llegar a la ecuación de Nernst, que todavía por ahí no llegamos, ¿verdad? Pero si dentro de la reacción que podamos nosotros definir ahorita arbitrariamente, ¿verdad? Dentro de la disolución que pudiera ser equivalente en la misma posición dentro de la constante de equilibrio de la ecuación de Nernst, en lugar de yo de sustituir el coeficiente de actividad del catión o del anión, puedo simplemente hacer la sumatoria y tener esta parte, ¿no? La actividad iónica media elevado a el coeficiente total. Y entonces va a depender de la concentración, por ejemplo, si por ejemplo, en la batería de plomo ácido, esa batería depende mucho de la concentración del ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico sí justamente proviene de una disociación y el ácido sulfúrico se disocia en 2H+ más S2, SO4 2 menos, ¿verdad? Entonces, si esta es la constante de equilibrio de esta disociación, pero a su vez esto concuerda con la constante de equilibrio de la ecuación de Nernst, ¿sí? Entonces puedo sustituir justamente esta parte, ¿verdad? Aquí sería la constante de equilibrio de esta disociación, sería la actividad del protón elevado al cuadrado por la actividad de los iones sulfatos elevado a la 1, ¿verdad? Y entonces no tomo en cuenta el ácido sulfúrico porque justamente puede ser sustancia pura, ¿sí? Estrictamente podría yo poner aquí la actividad del ácido sulfúrico, ¿verdad? Iónico medio, ¿verdad? Entonces, si fuera, por ejemplo, en el caso del agua, en la disociación del agua, es justamente cumple esta relación, ¿verdad? Agua es igual a ¿qué? Agua va a ser igual a protones más OH, ¿verdad? Y la constante de equilibrio de producto de solubilidad del agua será la actividad del protón por la actividad de los OH, ¿verdad? Entonces, cada uno está elevando a la 1 porque solamente tiene un coeficiente estequiométrico y la actividad del agua, por ser sustancia pura, se toma como 1, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, ¿sí? Será igual a ¿qué? Cada equilibrio es igual a la actividad iónica media del agua, ¿verdad? Elevado a ¿qué? Al cuadrado. Porque 1 más 1 es 2, ¿verdad? Y en lugar de poner del catión y del anión, pongo más menos, ¿verdad? Entonces, esto sí ya es más utilizable que estar utilizando esto de acá, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí, ya estamos entrando ya prácticamente en los sistemas electroquímicos y al menos en la termodinámica, una vez que hemos definido cómo es que podemos poner el potencial químico para soluciones electrolíticas y cómo definimos el potencial químico en un sistema reaccionante, ¿verdad? Claro que esta parte es homogénea, ¿verdad? Pero sí podemos hacer una interconexión con respecto a la termodinámica de sistemas electroquímicos que aquí no es homogéneo, es heterogéneo. Hay que sumarle ahora el electrodo, ¿verdad? Entonces, dentro de los sistemas electroquímicos los podemos clasificar de dos formas. Por ahí Alexandro Volta, que vivía en 1745 y 1827, propuso la primera celda galvánica en 1794. Por ahí está su prototipo, que al parecer sigue estando en uno de los museos muy famosos. No estoy de acuerdo si es en Francia y no sé si está en el Louvre. Ahí sí les debo el dato. Pero la celda de Daniel posteriormente vino y es un tipo de celda electroquímica que fue inventada en 1836 por John Frederick Daniel,
que era un químico británico y meteorológico, ¿verdad? Él propuso primero tener una solución de ácido sulfúrico dentro del compartimento del zinc y que posteriormente mejor separó y puso sulfato de zinc de un lado y sulfato de cobre de otro. De tal manera que ahora observó un flujo de electrones y que se manifestó en una diferencia de voltaje, tanto en el lado del zinc como del lado del cobre. Actualmente lo que podemos decir es que el zinc es el que se oxida y que el cobre es el que se reduce, ¿verdad? Y recordando el día de ayer, habíamos definido que era un conductor electrónico y que era un conductor iónico. Entonces, los elementos de un sistema electroquímico son dos, el conductor iónico y el conductor electrónico. El puente salino también es un conductor iónico, a pesar de que en la mayoría de las veces se hace una pastita y se humedece con un electrolito, ¿verdad? Que puede ser, el ejemplo de ahí es cloruro de potasio, ¿verdad? Pero también puede ser nitrato de potasio, nitrato de sodio, pero también depende de la naturaleza de los iones que estén en solución. Pues, por ejemplo, yo podría hacer ese puente salino si estoy colocando sulfato de zinc en el compartimento del zinc y sulfato de cobre en el compartimento del cobre. Puedo hacer un puente salino que sea de sulfato de sodio o sulfato de potasio para que el ion común sea el ion sulfato y que sea fácil de moverse de un lado para otro si es que en dado caso yo quisiera interponer una diferencia de voltaje y cambiar la polaridad de los electrodos, ¿verdad? Entonces, si no es así, solamente están intercambiándose, está cerrando el circuito y por lo tanto los iones se van a poder mover con esa facilidad y además uno con respecto al otro, el negativo con respecto al positivo, van a estar en común dentro del sistema y lo único que básicamente va a estar reaccionando pues es el zinc 2 más en el lado del ánodo y el cobre 2 más del lado del cátodo, ¿verdad? Ahora, está sellado por ahí, la mayoría de las veces se le pone un pedacito de algodón, pero lo ideal sería ponerle fibra de vidrio para que no meta más perturbación al sistema, ¿no? Se recomienda principalmente colocarle una fibra de vidrio. Entonces, utilizando este sistema, justamente que es la celda de Daniel, ahora sí nosotros, o en ese momento se logró definir que este sistema podía producir trabajo eléctrico. Entonces, se observó también que los electrones viajan del ánodo al cátodo, porque justamente en el ánodo ocurre la reacción de oxidación, pérdida de electrones, en el ánodo, y en el cátodo ocurre la reacción de reducción, ganancia de electrones. Siempre va a ser así, ¿sí? No hay de otra. En el ánodo, oxidación, en el cátodo, reducción. En el ánodo, pérdida de electrones, en el cátodo, ganancia de electrones, ¿no? Entonces, sumando, o sea, si yo tengo la semirreacción que ocurre, y esto puede partir también de la ley de Lavoisier-Laplace, lo tengo en un sentido, lo cambio, solamente puedo cambiar la delta G de reacción. Entonces, aquí voy a tener el zinc 2 más que se está oxidando porque está perdiendo estos dos electrones, pasa de zinc 0 a zinc 2 más, y del lado del cátodo, el cobre gana dos electrones y se convierte en cobre 0, ¿verdad? Entonces, la imagen es que aquí se disuelve, se disocia, más bien el zinc, que está en un arreglo cristalino en 3D, esas estructuras cristalinas que les mencioné, pierde electrones y se desprende de la celda unitaria, en este caso de la celda que caracteriza el zinc, y ahora se convierte en estado iónico. Entonces tenemos zinc 2 más. Caso contrario del lado derecho, ¿verdad? Tendríamos cobre 2 más, el cual gana electrones que los obtiene de la superficie del electrodo de cobre y se deposita justamente sobre la misma superficie, ¿no? Entonces, la suma del ánodo, ¿sí? Así como lo hemos entendido por la ley de Lavoisier-Laplace, la suma del ánodo más la suma del cátodo me va a dar la reacción completa. Ahora, en la mayoría de las veces, casi todas las propiedades de formación, en el caso de la energía libre de Gibbs de formación, están tabuladas en tablas. Hay algunas que no las vamos a encontrar, pero
Si tuviéramos todas, por ejemplo, podríamos decir que el del zinc y el del cobre es 0. En estado de valencia 0. El del cobre 2 más tendrá un valor y el del zinc 2 más tendrá otro valor. De tal manera que la ley de Hess diría la delta G de formación del zinc 2 más menos la delta G de formación del cobre 2 más. Y con eso, más adelante nos daremos cuenta que tiene una relación con el potencial estándar de la celda. Aquí lo que dijo Daniel es que justamente esta reacción, si procede a concentraciones molares en donde el cobre está en 1 molar y el zinc está en zinc 2 más está en 1 molar también, vamos a observar que ese potencial de celda será aproximadamente 1.1 voltios, ¿no? Ok, entonces, anteriormente, hace una hora, habíamos logrado definir que un proceso espontáneo, la variación de cambio de la energía libre de Gibbs con respecto al grado de avance es menor a 0. Entonces, si es un proceso espontáneo, acabamos de decir que una celda galvánica, ¿verdad? O la celda de Daniel, ocurre de manera espontánea cuando yo cierro cada uno de estos compartimentos. Pongo el puente salino, conecto los electrodos por un circuito eléctrico externo, alambre de cobre, y justamente los uno a través de algo que va a consumir ese flujo de electrones, que puede ser un foco. Era lo que marcaba la imagen en el libro del Chang, ¿no? Entonces, eso es espontáneo y por lo tanto la variación de cambio de la energía libre de Gibbs con respecto al grado de avance a temperatura y presión constante, ustedes observan, eso lo podemos llevar a temperatura y presión constante. Aquí ninguno de los dos está en fase gas, pero podemos definir de igual manera si está a presión constante, ¿verdad? Entonces, el sistema galvánico tenderá a ser, esa variación de cambio tenderá a ser menor a 0, mientras que en un sistema electrolítico, al ser lo opuesto que en sistema galvánico, va a ser mayor a 0. Entonces ya tengo las dos definiciones justas para poder definir de manera más precisa cómo se comporta un sistema galvánico, cómo se comporta un sistema electrolítico desde el punto de vista termodinámico y aparte desde el punto de vista del grado de avance. Ahora, también podemos conectar en la parte, o sea, podemos imaginarnos cómo conectamos el circuito eléctrico externo y normalmente en un sistema galvánico vamos a tener que posicionar una resistencia que es el que simboliza que se están consumiendo esos electrones a través de esta resistencia, ¿eh? Entonces, y del otro lado, al ser un sistema electrolítico, necesitamos nosotros infundar un flujo de electrones, que es lo que habíamos definido como electricidad, flujo de electrones, hacia el sistema para promover que esa reacción se lleve a cabo. Y ustedes observan, en el ánodo, ¿sí? Siempre en el ánodo es donde ocurre la oxidación, ¿verdad? Y ahí es donde está el flujo de electrones. Flujo de electrones, ¿verdad? Del ánodo al cátodo. Y convencionalmente se estableció que en un sistema galvánico el ánodo es negativo y el cátodo es positivo, mientras que en un sistema electrolítico el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Entonces, con esto, la batería más común que podemos tener presente, pues es la batería de plomo ácido. Y ahora actualmente pues ya tenemos diferentes, ¿no? Las celdas alcalinas, porque están en un medio alcalino, las pilas secas, ¿verdad? Que son de un solo uso, se consume la barra de carbón y dejó de producir. Y ahí nos tendríamos que meter en la clasificación de baterías, ¿verdad? Pero pues, no es el objetivo todavía definir esta parte, ¿verdad? Entonces, para la batería de ácido plomo tenemos una nomenclatura que cumplir. Justamente la nomenclatura es el diagrama de la celda y este diagrama también está definido en la UPAC, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, en el caso de, creo que no lo puse aquí, en el caso de la celda de Daniel, vamos a empezar primero del lado, siempre vamos a empezar del lado izquierdo hacia el lado derecho. El lado izquierdo es una barra de zinc, por lo tanto, el zinc es el que está participando para extraer esos electrones. Entonces podríamos poner zinc, ¿verdad? Hay un cambio de fase porque también el zinc se está oxidando, lo acabamos de decir. Entonces, ocurre en fase acuosa con una actividad positiva, ¿verdad? Y luego hay un puente salino, entonces necesitamos poner dos barritas para identificar que hay un
puente salino que está funcionando como el que hace la transferencia de iones. Y ahora vamos al del lado del cátodo. El cobre 2+, que es el que está ahí, está en medio acuoso y ahora cuya actividad es el positivo. Y finalmente terminaremos en la barra de cobre en estado sólido. Entonces, si dan cuenta, del lado izquierdo siempre voy a definir lo que se está oxidando, en este caso el zinc pasa al zinc 2+, y del lado derecho estamos definiendo el que se reduce, de cobre 2+ a cobre 0, ¿no? Y aquí podríamos poner todo lo que podamos nosotros complementar. Los alambres que estamos utilizando para extraer esos electrones del sistema, pues podríamos ponerle que aquí está el cobre, ¿no? Y del otro lado, pues no es más que el mismo cobre, ¿verdad? Aquí podría poner otra fase y podría decir que es cobre también. Pero eso es para las conexiones externas, ¿no? Ojo con esto porque esto también va a ser muy interesante a la hora de hacer el balance global. Muy bien. En los sistemas electroquímicos, nosotros podemos observar justamente este mapa mental que lo tomé deliberadamente ya hace mucho de la web. Nada más que ahora lo que yo hice fue colocarlo yo, hacerlo yo, para que pueda utilizarlo de la misma manera. Pero es la misma idea, ¿no? Las celdas voltaicas pueden generar energía o la celda galvánica, ¿verdad? Y las celdas electrolíticas son las que requieren energía. En la parte vertebral, en la médula, en la cabeza, tenemos a la electroquímica y luego está la definición de las celdas electroquímicas. Voltaica por el lado izquierdo, electrolítica por el lado derecho. Si me sigo por la vértebra, voy a encontrar que las celdas electroquímicas me definen justamente el potencial estándar del electrodo. Pero ese potencial estándar del electrodo, deberíamos hacer otro mapa mental donde justamente este potencial estándar del electrodo se define a condiciones de estado estándar. Y hay que meter las propiedades delta G, delta H, delta S, ¿no? Que más adelante lo vamos a hacer. Y después caemos en la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz no es más que la diferencia máxima que existe entre el cátodo menos el ánodo, ¿verdad? En una celda galvánica, ¿ok? Y ahí caemos en la ecuación de Nernst. Todo esto lo vamos a poder definir más adelante. Y entonces el potencial estándar dice aquí que se relaciona con la energía libre de Gibbs. ¿Cómo es que lo relacionamos con la energía libre de Gibbs? Es otra interrogante, ¿no? Y además lo podemos relacionar también con las constantes de equilibrio, ¿verdad? Que esas constantes de equilibrio también, ¿cómo es que lo relacionamos, no? Esto también me define la fuerza del agente reductor y del agente oxidante. Y de aquí empieza ya a unirse, ¿no? Si voy por el lado de las celdas voltaicas, puedo medir el pH. Claro, porque el pH es igual a menos el logaritmo de la actividad. Y si eso lo defino con base en la ecuación de Nernst, que más adelante podremos definir, veremos ahí que es una manifestación de que la diferencia de voltaje es función de la concentración de los protones. Ok, entonces, si ustedes observan en las celdas voltaicas, pues hemos definido la celda de Daniel, ¿no? Sin cobre, y esto cae justamente en las baterías. Y estas baterías, pues el ejemplo más claro es la batería de ácido plomo, ¿no? La clasificación de baterías tenemos baterías primarias, secundarias y las pilas de combustible. Del lado de las celdas voltaicas también podemos encontrar las pilas de combustible, ¿verdad? Porque son sistemas que generan energía. Con las celdas voltaicas también puede ocurrir la corrosión, claro, porque es un fenómeno espontáneo. Pero además se utiliza para prevenir la corrosión, ¿verdad? Eso es la parte de las celdas voltaicas. Dentro de medir el pH, puedo obtener la concentración del ion, en este caso del protón. Y ahí vuelvo a caer el potencial estándar. Después de las celdas electrolíticas, puedo decir, esto me sirve para la industria, ¿verdad? Electrodepósitos, que podemos decir que es la industria de galvanoplastía, en donde podemos tener, por ejemplo, los clavos de hierro están galvanizados con pequeñas capas de zinc para que no se oxide y puedan durar más tiempo, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia de la corrosión. ¿Cómo sé que esto ocurre? Bueno, pues porque justamente la corrosión del hierro es espontáneo. Y si le pongo un material que está dentro del acero electromotriz, que en conjunto con ese hierro, ¿verdad? Ese hierro, en este caso es
hierro 3+, ¿sí? El hierro 3+, que es el que se va a formar, ¿sí? Y estoy primero en hierro 2+, ¿verdad? Puedo yo poner en contacto otro metal de tal manera que el otro metal sea el que se oxide y el hierro prevalezca. Entonces, eso es una consecuencia de aquí y lo puedo utilizar acá para prevenir la corrosión y hacer electrodepósitos, ¿no? También está la forma de que podemos electrorefinar. Hay una forma de purificar el cobre, ¿sí? Podemos hacer placas puras y sobre esas placas puras ir recuperando el cobre de los baños que provienen de la industria también, ¿no? Recuperar el cobre, recuperar el zinc, recuperar el oro. Entonces, toda la parte de la industria en donde necesitamos recuperar un metal, pues entra las celdas electrolíticas, ¿no? Y aquí justamente están las sales fundidas, que también las sales fundidas sirven mucho justamente para sistemas electroquímicos y es justamente para la preparación del sodio metálico. ¿Alguna vez alguien se había puesto a pensar que para preparar sodio metálico necesito fundir el cloruro de sodio y aplicarle una diferencia de voltaje? Imagínense la temperatura que se debe de manejar y poderlo controlar. Entonces, en las celdas electrolíticas también entramos en la electrólisis acuosa, ¿verdad? En donde puedo tener la electrólisis del ácido sulfúrico, la electrólisis del cloruro de sodio y si hago la electrólisis del cloruro de sodio, voy a tener las celdas de cloroalcalina, que son esas celdas muy utilizadas para producir hidróxido de sodio y cloro gaseoso. El cloro gaseoso se utiliza mucho en la industria para, me dejará mentir la doctora, pero se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer reacciones orgánicas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a regresar a y es lo que primero nos están preguntando, ¿cuál es la presión de equilibrio a 298 Kelvin, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí primero? Primero tenemos que definir cuál es la constante de equilibrio de esta reacción. Y la constante de equilibrio, que en este caso es Kp, va a ser igual, justamente si observan, este está en estado sólido, este está en estado sólido y este está en estado gas, ¿verdad? Entonces, normalmente para los sólidos, si yo coloco en términos de actividad, la actividad del sólido sería del óxido de calcio, ¿sí? En estado sólido, por la presión parcial del CO2, ¿sí? Ahora, si se acuerdan, para que yo pueda dejar esto dimensional, aquí debo dividirlo entre la presión en estado estándar, ¿sale? La actividad del óxido de calcio, ahorita lo defino, voy a colocar la actividad del carbonato de calcio, ¿no? En estado sólido. Estos dos, en estado sólido, valen 1. De tal manera que como este también es 1, porque es el presión estado estándar, un bar o una atmósfera son muy similares al convertirse, quedará la presión del CO2. Eso ya tiene sentido porque la KP me están pidiendo el equilibrio, la presión de equilibrio a 298 Kelvin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinaré esta presión? Bueno, pues justamente necesito saber cuál es la constante de equilibrio a 298 Kelvin. Y al ser a 298 Kelvin, estoy hablando de que la presión va a ser, la presión total va a ser una atmósfera, ¿verdad? Entonces estoy en estado estándar. Entonces aquí lo que necesito sacar primero es la delta G de reacción. Y si ustedes observan, este ejercicio es del Castellan. El Castellan data de 1983 en la última versión y maneja justamente potencial estándar, el potencial químico a estado estándar. Y el potencial químico a estado estándar en ese entonces es más bien la delta G de formación. Entonces, aquí aplica la ley de Hess, ¿verdad? Productos menos reactivos. Y si lo quiero poner en términos de, lo que habíamos dicho, coeficiente estequiométrico para productos es positivo y coeficiente estequiométrico para reactivos es negativo, entonces colocaré el valor correspondiente a la reacción. Por ejemplo, el primero será la delta G de formación del CO2 en fase gas. Aquí es donde tengo que tener mucho cuidado, porque si está en fase gas y me equivoco y lo pongo, puede suceder, ¿verdad? Me equivoco y lo pongo en estado líquido, no me va a ser el mismo valor. Estoy considerando que el CO2 se está formando en fase líquida, ¿verdad? Pero en este caso estoy diciendo que es fase gas. Entonces, ¿cuál es la delta G de formación de fase gas? 394.36 kilojoules por mol. Entonces, como su coeficiente estequiométrico es 1 positivo, será menos 394.36, ¿verdad? Ahí está el primero.
Luego seguirá el del óxido de calcio. El óxido de calcio, ¿sí?, es menos 604. En este caso, el coeficiente estequiométrico es 1 positivo, por lo tanto, seguirá siendo menos 604, ¿verdad? Y finalmente, el carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene un delta G de formación de menos 11.128.8. Pero como ahora es reactivo, será menos por menos, será más. Entonces será más 11.128.8. ¿Sí? Y aquí justamente, ¿cuánto les da la suma? ¿No? También. Entonces será kilojoules por mol, ¿verdad? Kilojoules por mol. Bien. De la ecuación de Arrhenius, justamente habíamos dicho que la del logaritmo natural de Kp, sí, Kp, era igual a, aquí está, es esta, ¿no? Es esta de aquí. ¿Sí? Si este es estado estándar, esto será estado estándar. Entonces, regresándome al ejercicio, ¿sí? Entonces será logaritmo natural de Kp a estado estándar es igual a menos delta G de reacción, y en este caso es menos 130.44. Ojo aquí, porque como normalmente se confunden y lo ponen así tal cual lo obtuvieron. No, aquí es 130.44 joules sobre mol. Entonces, tengo que poner exponente a la 3 y dividirlo entre RT. R es 8.314 en unidades de Joule sobre mol Kelvin. Y la temperatura, como es a 25, serían 298 Kelvin, ¿verdad? Muy bien, como es logaritmo natural, es logaritmo de base E, ¿verdad? Entonces, ¿a qué será igual el Kp aquí? Kp ha estado estándar E a la menos 52.62, ¿verdad? O sea, Kp0 es igual a E a la menos 52.62. Al aplicar base de este lado, el logaritmo natural con la base se cancelan y del otro lado quedará E a la menos 52.62. Exactamente. Por 10 a la menos 23. Entonces, si ustedes, si está bien nuestro cálculo a partir del 130.44 por 10 a la 3 dividido entre 8.314, como dijimos que Kp era igual a la presión, vean, ¿sí? Entonces, la presión del CO2 será 1.404 por 10 a la menos 23. Ahora, ¿pero qué unidades, verdad? Entonces, aquí debemos definir cuál va a ser las unidades de la presión estado estándar. Si lo quiero en una atmósfera o lo quiero en un bar. Les digo, una atmósfera a un bar prácticamente son equivalentes, ¿no? 1 a 1, casi, casi. Entonces, si yo lo pongo con respecto a una atmósfera, esta será una atmósfera, porque entonces ya no estoy haciendo que este sea cero, sino más bien que la presión estado estándar pase del otro lado y ahora es la que defina las unidades de la constante de equilibrio, ¿verdad? Y esto, al definir esta que es adimensional, ¿verdad?, va a definir cuáles las unidades de la presión. Entonces, una vez que he hecho esto, digo, pues es 1.404 por 10 a la menos 23 atmósferas. Entonces, el siguiente ahora será justamente cuál es la presión de equilibrio a 1100 Kelvin, porque yo ya entendí que la constante de equilibrio está en términos de la presión del CO2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la constante de equilibrio si lo llevo a 1100 Kelvin? Y aquí me dice el ejercicio una nota. Considere que la entalpía es independiente de la temperatura. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues regresarnos a nuestras notas y definir los 3 casos que ya habíamos definido e identificar cuál corresponde. Entonces, por ahí les dije, creo fue el primero. Si la temperatura, si la entalpía es independiente de la temperatura, la delta H es constante. Entonces tendré esta ecuación, ¿sí? Normalmente no me gusta dejarles las ecuaciones así, o sea, que haya un resumen de ecuaciones, porque luego a veces no saben cómo utilizar o cuál caso es el que van a utilizar, y es mejor utilizar la que está en color morado, ¿no? Para que podamos identificar cuál es el caso. Entonces, nada más nos vamos a aprender esos 3 casos. Si es independiente y
Si la capacidad calorífica es independiente de la temperatura, lo cual me indica que es constante, y si la capacidad calorífica es dependiente de la temperatura, lo cual me dirá que es no constante y es una función de la temperatura. Si me voy al primer caso, o sea, esta delta H de reacción a otra temperatura no es más que la delta H de reacción a 298 Kelvin, ¿verdad? Y el efecto de variar de T0 a T y luego multiplicarlo por la CP, no lo tomo en cuenta. Solo digo, a esas condiciones, en ese intervalo, la delta H no depende de la temperatura. Y entonces, lo primero que tengo que hacer, porque esta delta H de reacción a 298 Kelvin, que es la T0, ¿verdad? Proviene de la ley de Hess. Y entonces observo los valores igualmente, ¿no? El del CO2 es menos 393.51, el cual, y como lo calculamos en la delta G de reacción, será, el coeficiente estequiométrico del CO2 será positivo y entonces será aquí por uno más, ¿verdad? Luego observo el del óxido de calcio, también es positivo y es 1, y aquí será por uno más. Y luego observo el del carbonato de calcio. Aquí este es negativo porque es reactivo. Entonces aquí es menos 1. Entonces ahora sí sumo todos. Y entonces obtendré la delta H de reacción a 298.15. ¿Sí? Entonces, este menos con este menos será más. Entonces será 1206.9 positivo. Luego menos 635.09 y luego menos 393.51. Entonces, la delta H de reacción a 298.15, ustedes me dijeron que daba 178.3, ¿verdad? Entonces tendré 178.3 unidades de kilojoules por mol, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a nuestra ecuación que ya integramos, que tenemos en nuestra cabeza, sería la derivada del logaritmo natural de Kp, del logaritmo natural de Kp0 hasta el logaritmo natural de Kp, igual a la integral de la delta H de reacción entre RT cuadrada por DT. Y aquí va de T0 hasta T, donde T0 es 298.15, ¿verdad? Esta integral me va a decir, del lado izquierdo será logaritmo natural de Kp, y puedo pasar porque va a ser superior menos inferior, ¿verdad? Y como es negativo, lo voy a pasar del otro lado, logaritmo natural del Kp0. Y luego más la delta H que dijimos que era constante, es independiente, entre R, y la integral de dt entre t cuadrada será 1 sobre t menos 1 sobre 298.15, ¿verdad? Ojo aquí porque como esta integral de dt entre t cuadrada, ¿verdad? Va a ser menos 1 sobre t, ¿sí? Tengo que sacar ese signo negativo. Listo, lo saco aquí y sigo cumpliendo 1 sobre t menos 1 sobre t0, ¿eh? Y ahora sí, sustituyo los valores. ¿Cuánto nos habría dado el logaritmo natural del Kp0? Menos 52.62, ¿verdad? Pues será menos 52.62, ¿sí? Luego, menos, ¿cuánto dijimos que fue la delta H de reacción? 178.3. Ojo, porque la R es unidades energéticas. Entonces, es Joule sobre mol Kelvin, ¿verdad? Para que yo pueda cumplir con la constante de R, esta debe de ser, si lo tengo en kilojoules sobre mol, debe de ser por 10 a la 3, ¿verdad? ¿Ahí hay alguna duda? No. ¿No? Ok, entonces, ahora divido entre 8.314, ¿verdad? Y ese 8.314 tiene las mismas unidades, solo que la diferencia es en Kelvin, ¿no? Acá será Joule sobre mol Kelvin, Joule sobre mol Kelvin, y acá solamente es Joule sobre mol, ¿verdad? Entonces tengo 1 sobre Kelvin, ¿verdad? De tal manera que va a quedar en la parte superior los Kelvins. Y con esta diferencia, que sigue siendo unidades de Kelvin, pero a la menos 1, que tengo aquí, Kelvin a la menos 1 de esta diferencia, ¿verdad? Kelvin a la menos 1, ¿no?
Kelvin nada más. Y arriba tengo Kelvin, ya se cancelan, ¿verdad? Entonces, como el logaritmo natural de K0 es adimensional, esta multiplicación también es adimensional. Entonces aquí pondré 1 sobre la temperatura que me están pidiendo. Será 1100 Kelvin menos 1 sobre 298.15. Y ahora, ¿sí? Sí. Ok, entonces con este 0.83, ahora sí podemos decir que la presión a esta temperatura del CO2, ya habíamos hecho el análisis anterior, ¿verdad? Será 0.83 atmósferas, ¿verdad? Porque el anterior nos había dado a 25 grados, nos había dado de 1.404 por 10 a la 23. ¿Qué podemos concluir también a partir de esto? Primero que la delta H de formación, ¿sí? Es, de acuerdo al valor, es positiva, ¿verdad? 178.3, la delta H de reacción, 178.3. Este valor me está diciendo que esta reacción, para este caso, es una reacción que necesita calor, ¿verdad? Es endotérmica porque es positivo. Ahora, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo la delta G? La delta G la calculamos y justamente les daba 130.44. Positivo. Entonces, ¿quiere decir que es un sistema espontáneo? ¿Sí? Entonces, al tener la delta H, y vamos a hacer una tablita, al tener la delta H y la delta G, ¿sí? De reacción estado estándar, podemos decir la reacción es endotérmica, ¿sí? Y además no espontánea, ¿sí? Ojo con esto porque también esto concuerda con las celdas electroquímicas. Ahora, vamos a poner otra columna. A una temperatura T0, ¿sí? La presión era igual a, aquí estaba, 1.404 por 10 a la 23 menos 23. 1.404 por 10 a la menos 23 atmósferas, ¿no? Pero cuando llevo a 1100 Kelvin, la presión aumenta, 0.83 atmósferas. Entonces, si yo incremento la temperatura, estoy favoreciendo la reacción. Y aquí nos podríamos pasar casi prácticamente toda una tarde platicando cómo podemos promover, mejorar esa reacción con base en el principio de Le Chatelier y buscar justamente las ecuaciones que definen al principio de Le Chatelier para promoverlo hacia productos, ¿no? Pero con este pequeño resumen, lo que podemos observar es justamente que si yo aumento la temperatura, voy a favorecer que haya más CO. ¿Cierto? Porque la presión a 25 grados es muy baja, casi es imperceptible. No estoy formando nada de CO2. Y cuando le aumento la temperatura a 1100 Kelvin, ya alcanzo a apreciar, al menos con estos datos termodinámicos, cuál será la presión del CO2 a 1100 Kelvin. Que todavía no es ni siquiera una atmósfera, ¿verdad? Entonces, ¿es complicado? O sea, yo lo que estoy tratando de decirles es que ahora yo puedo cambiar, al menos con estos datos termodinámicos, puedo cambiar la constante de equilibrio a otra temperatura, ¿verdad? Y como la constante de equilibrio ahora es función de la presión, pues ahora puedo calcular cuál será esa presión. Y en sistemas electroquímicos, la mayoría de las veces no salimos de 25 grados, porque a veces desconocemos que puedo hacer eso, ¿verdad? Con ciertas restricciones. Pero pudiera yo calcular la constante de equilibrio a otra temperatura, sabiendo yo cuáles son los reactivos y los productos. Tan solo con la termodinámica. Y eso todavía no lo manifestamos que podamos dominarlo de la mejor forma, ¿verdad? Siempre nos cuesta un poco a todos.
Entonces, en este sentido, justamente para la parte que estamos observando, que es potencial químico, ya podemos más o menos correlacionar qué va a suceder con los sistemas electroquímicos, porque esto que estamos viendo es potencial químico que involucra reacciones químicas en sistemas homogéneos, pero ahora la termodinámica de sistemas heterogéneos va a comprender, como dijimos en la clasificación, va a comprender ahora sí el conductor iónico y el conductor electrónico, ¿cierto? Y es un sistema, y aparte eso es un sistema heterogéneo, ¿verdad? Pero ya más o menos por ahí nos vamos dando una idea de cómo debo de correlacionarlo. Pues tengo que partir justamente del potencial químico, pero ahora del sistema electroquímico, ¿sí? Por eso es que la siguiente charla es justamente qué pasará ahora, cómo definimos el potencial electroquímico de una reacción electroquímica, que es básicamente definir el trabajo eléctrico. Por ahí alguien me había dicho que era trabajo, ¿verdad? Y ya después dijimos, sí, es trabajo, pero en algunos casos ese trabajo que puede hacer el sistema será el mínimo necesario, ¿verdad? O sea, pues el sistema me puede entregar trabajo y a veces yo o el alrededor le da trabajo al sistema, ¿no? O sea, suministra trabajo al sistema. ¿Y de qué forma? En el caso de estos sistemas químicos, es la energía libre de Gibbs. Y en el caso de los sistemas electroquímicos, pues también es la energía libre de Gibbs, pero tiene otro nombre, porque hay que sumar una componente más, que es el trabajo eléctrico. Ok,